Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. La semana pasada llamé esto callando la crítica. Callando la crítica. La gente nos mira como peregrinos, inmigrantes, extranjeros, y tenemos que callar su crítica cuando miren gente mala, de decir, mira, nosotros no somos como los cristianos malos, ¿verdad? Inmigrantes celestiales. Queremos que usted crea en el Señor Jesús y queremos que usted respete nuestro Señor y siga nuestro Señor, y para eso tenemos que, callar la crítica. Pero mucho de eso es lo que veremos especialmente al final de este estudio, de sufrir como sufrió Cristo, sufrir heridas para sanar a otros. Sufrir heridas para sanar a otros. Versículos 22 al 24, especialmente 24, dice, por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Y nosotros debemos seguir en sus pisadas. Si la gente que nos hace sufrir y que la gente que hace sufrir a Dios, el corazón de Dios y entristece el Espíritu Santo, mira gente como Cristo, que sufre heridas sin maldecir, sin quejarse, y lo hace de tal manera que es para el beneficio de otros, para sanarles a ellos, para llevarles a ellos a Cristo, para que vean a Cristo. Allí tendremos éxito en ayudar, servir, sanar. Y ellos dicen, bueno, antes la respeté por abstenerse de lo malo, pero ahora te respeto por servir en lo bueno, por hacer obras buenas. La palabra buena es también traducida bella, para hacer cosas bellas a la gente que me ayuda. Muchos no te respetan hasta que están en necesidad de ayuda, de consideración, a veces de dinero, y un cristiano les ayuda, y entonces creen que de verdad los cristianos han sido cambiados, porque hacen buenas obras, además de abstenerse de malas obras. Y dice que en esto que murmuran de vosotros como de malhechores, dejan de hacer eso y glorifican a Dios, diciendo solo Dios pudiera haberle dado este cambio en tu vida en el día de la visitación. Si no nos respetan, ahora, dicen al día de la visitación, cuando viene Cristo. Y allí Cristo va a dar premios, galardones a los que le han servido y va a juzgar los que no le han servido. Y hasta si rechazan al Señor, en el día de la visitación, van a decir, por lo menos yo no tenía una excusa porque fulano dejó de hacer lo malo y empezó a ser bueno y hasta me ayudó para mostrarme el amor de Cristo. Y así que Dios es justo si me condena. Y hasta su condenación van a glorificar a Dios. Pero mejor si Dios usa eso para que ellos vean el amor de Cristo y acepten a Cristo en la vida antes de llegar al día de la visitación. Y entonces lo van a hacer al considerar vuestras buenas obras, vuestras bellas obras. La tercera cosa de 5 cosas que podemos hacer para callar la crítica, abstenernos de lo malo, hacer lo bueno. La tercera cosa es versículo 13, que es dificilísimo. Para mí es muy difícil. Así que versículo 13. Por causa del Señor, no porque los líderes merezcan ningún respeto o dignidad, pero si voy a respetar a alguien en liderazgo,
es porque lo hago porque Dios lo manda y quiero agradar a Dios, quiero callar la crítica. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Esa es la palabra que se usa en Efesios 5 para mujeres, esposas, que dice someteos a sus esposos. Hay un par de cosas aquí. Número uno, eso es un término militar. Someteos es ponerte en rango. Si usted es un sargento, sirve como sargento. Si es corporal, como corporal. Si es capitán, lugarteniente, cada uno en su posición. Todos los lugartenientes que tienen más alto rango que sargentos, los lugartenientes son más inteligentes que todos los sargentos? No. ¿Son más fuertes, más capaces? No. Pero cada uno tiene que cumplir con su rango donde están designados. Y si el lugarteniente da un orden, el sargento tiene que obedecer. Así en la familia. Casi siempre el sargento es la esposa y casi siempre es más inteligente que el lugarteniente esposo. Casi siempre. Y además muchas veces es más fuerte físicamente, pero no siempre. Pero por eso se llama el vaso más frágil. Pero de cualquier manera, no significa que ella es menos. Solamente tiene otra cosa para hacer en el orden de Dios, para la gloria de Dios. Así que cada uno tiene que decir, mira, esa persona en posición de autoridad, gobernador, alcalde, presidente, son tontos, no son inteligentes, son malos, pero es para mí mostrarles cierto respeto, mostrarles cierto honor, someterme a ellos. Si digan que pagan tal cantidad de impuestos, puede ser injusto, pero yo tengo que decir no, tengo que pagar los impuestos. Pero van a usar los impuestos para ayudar hospitales a tener abortos. Tengo que pagar los impuestos. Cómo usan el dinero está para ellos. Puedo quejarme, puedo pedir que me ayuden a tener reducción de impuestos para no pagar esa área del gobierno, pero tenemos que someternos a cada autoridad en ese sentido. Y así dice, someteos a toda institución humana, en la escuela, en la casa, en el gobierno, ya sea al rey como superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. El gobierno debe castigar a los malos y premiar los buenos. Pero como en Canadá, especialmente en Inglaterra, especialmente Canadá este año, hay varios pastores que han pasado meses en la cárcel solo porque quieren predicar el evangelio y dicen, no, con COVID no permitimos ni que salgas a la calle para predicar. Y dicen, no, vamos a respetar la salud de la gente y no predicar adentro, pero vamos a predicar. Entonces tú a la cárcel. Estúdialo. Hay varios que estaban en la cárcel en estos meses. Por eso. Así que cuando Dios dice que hagamos algo como predicar, los apóstoles dicen en Hechos 5, hay que obedecer a Dios más que los hombres cuando viene una cosa de la Biblia. Pero si no es contra la Biblia directamente, por ejemplo, digan que no prediques, entonces tenemos que someternos a ellos. Si dicen, puede predicar, pero no en este local, porque el local puede caer, o hay mucha enfermedad en este local, no puede estar allí adentro de ese. Tenemos que decir, no creo que es justo, no creo que es correcto, y de hecho, está comprobado que
que no era tan peligroso el COVID en los templos, ni en ningún lugar realmente. Es que, de verdad, es interesante mirar las estadísticas de cuánto flu había en 2020. ¿Cuánto flu había en 2019? En como 2018, 2019, no sé si era como 50 millones de personas o 50 millares de personas murieron de flu y se enfermaron de flu y eso. Así en 2, 3 años siempre era esa cantidad, 50 millones o miles o 500 miles, no sé lo que era. Pero en 2020 desapareció el flu. No había ningún flu en los Estados Unidos. Había 50,000 personas con COVID, pero nadie tenía flu. Y ya después de pasar COVID, hay 50,000 personas con flu, pero no hay COVID. Así que, de verdad, había 50,000 personas con COVID, pero nadie con flu, cuando siempre hay 50,000 personas con flu. Y este año había 50,000 enfermos, pero hoy llamaron flu COVID. Llamaron COVID flu. Es que eran dos cosas diferentes. Virus, bacteria, diferentes virus. Claro que sí, los médicos lo pueden explicar, claro. No obstante, así es la cosa. Lo que digo es que creo que el gobierno se equivocó. Está comprobado. Ellos mismos están diciendo que se equivocaron en las reglas y las leyes. Pero era para nosotros someternos a ellos. Y nosotros no teníamos adentro por algunos meses cultos, estuvimos afuera en calor y en frío y todo. Y cuando permitían adentro, pero 6 pies de distancia, que sinceramente era una tontería, y con máscaras, que no sé, pero Dios es el juez de eso. Pero de cualquier manera estuvimos adentro con 6 pies, poniendo cuerdas en las bancas, dejando todos alejarse uno del otro. Yo no estuve convencido, pero nos sometemos a las leyes de gobierno. El hecho es que a lo mejor toman decisiones malas basado en cosas malas porque quieren vender ciertas inyecciones o ciertas cosas y quieren ganar más dinero con sus ventas, pero es para mí someterme. Mientras que no sea una cosa de decir no predicar la palabra. No puede predicar ni puede orar. Como les dije la otra semana, en España recibí una carta de eso, que dice, no permitimos que puede orar, que puede cantar, que puede predicar. No permitimos que los no católicos puedan orar, predicar o cantar. Cierra toda tu alabanza a Dios o vamos a echarte en la cárcel. Yo fui un extranjero y yo tenía que terminar los cultos en España por una semana, pero enseguida volví a Madrid y los abogados de Madrid me dieron una carta diciendo eso es ilegal para ellos decir eso. Y así que comenzamos otra vez ya con permiso de Madrid. Pero el hecho es que teníamos que respetar, teníamos que obedecer, aunque no tienen razón. Si queríamos dar buen testimonio a la gente. Durante el tiempo de COVID, yo llevé la máscara, yo hice la distancia y así, porque no quería que la gente nos acusara para decir, usted no tiene consideración de la gente. Usted no tiene consideración de las leyes que son para la salud de la gente. No vamos a ir a tu iglesia y no vamos a escucharle predicar. Es lo que hubiera pasado. Por esa razón, me sometí a las leyes humanas para poder dar mejor testimonio a los que tienen miedo de eso y para mostrar que queremos someternos. Pero aquí es que dice, ellos deben castigar a los malos y bendecir a los buenos, pero a veces, ¿has leído en el periódico este año de cuántos criminales han dejado salir a la calle? Asesinos, drogadictos. A propósito, yo creo que están trabajando para hacer América en desorden y comunista. Y eso es parte del plan de comunismo y desorden para destruir la sociedad de los Estados Unidos, sinceramente. No obstante, cuando están librando los criminales, hay personas que no han hecho casi nada.
que están en la cárcel ahora mismo, especialmente en Washington, D.C. No sé si ustedes se enteran que hay centenares y millares de conservadores en la cárcel por hacer cosas que no eran tan malos y tan criminales. Pero de cualquier manera, tenemos que reconocer que si tengo que ir a la cárcel, voy a la cárcel. No voy a no voy a dejar de desobedecer a Dios. Voy a predicar y si me echan a la cárcel, por eso me echan a la cárcel. Pero si no es cosa de contra la Biblia directo, como no predicar, entonces, si es injusto, como guardar esos reglamentos de salud que son extremistas, o como pagar estos impuestos que ellos usan para hacer abortos, entonces es para mí someterme y obedecer el gobierno. ¿Por qué? Dice aquí, aunque ellos deben castigar malos y no, esa es la voluntad de Dios, versículo 15. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y entonces, como libres, pero como los que tienen la libertad, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer el malo, sino como siervos de Dios. Aquí entonces tengo que decir, mira, como Cristo dice a Pedro, mira Pedro, están pidiendo impuestos. Tú y yo, ¿cuál es nuestra ciudadanía real? El cielo, soy rey del cielo, ¿verdad? Así que tenemos que pagar los impuestos. En un sentido, no, dice Cristo. Eran impuestos religiosos más que nada para pagar para el templo y no es para nosotros, no, somos libres, ¿verdad? Pero para no ofender a la gente, vaya a pescar, en el pescado en la boca va a encontrar una moneda, será bastante grande para pagar impuestos para ti y para mí. Paga los impuestos para no dar ofensa a la gente. Y así es con nosotros. Aunque tengamos libertad para hacer o no hacer ciertas cosas, hay muchas cosas, como Pablo hablando de si como un poco de puerco, digamos, carne dijo, entonces a lo mejor voy a ofender judíos. Así que si estoy trabajando con judíos, a lo mejor no como ninguna carne mientras que yo viva. Yo tengo libertad para negarme a mí mismo mis derechos. Los que no son salvos no tienen esa libertad muchas veces. Ellos dicen, pero yo tengo mis derechos. Y están aferrados, están atrapados, son esclavos a lo que ellos dicen que sus derechos. Pero un cristiano tiene libertad para negarse sus derechos. Y decir, mira, yo no necesito tomar cerveza o si yo pudiera hacerlo. No lo necesito hacer. Yo tengo libertad. Los que no son salvos y consagrados no tienen esa libertad. Yo necesito mi cerveza. Yo tengo derecho de tomar mi cerveza. Pero los que están entregados dice, yo tengo poder para dominarme, para resistir, para no hacer cosas que otros pueden considerar ofensivas. Y así es que yo tenía poder para negar hacer ciertas cosas en los últimos años que hubiera sido bueno hacer. Hasta digamos esto del gobierno, la Corte Suprema ya ha reconocido. Hace 2 semanas, el estado de California tiene que pagar centenares de millares de dólares. Ya ha pagado millones de dólares a las iglesias en California, por haberles dicho que no pueden predicar durante ese tiempo de COVID, que tenían que hacer esto, y ya nos damos cuenta que no era tan peligroso, y ahora no tenía bastante derecho para negar las iglesias. Si usted quería venir a la iglesia a adorar a Dios y arriesgarte si el COVID fuera infectuoso, era tu derecho, un riesgo para usted, pero el hecho es que es tu derecho de adorar a Dios y arriesgarte si es necesario adorar a Dios. Y cuando el gobierno dice que no, vamos a multar los
gobiernos y pagar las iglesias porque han perdido montones de ofrendas por cerrar sus iglesias y vamos a darles, ¿verdad?, su pago por los abogados de defensa, por sus efectos en la iglesia y lo demás. Pero teníamos derecho también de decir, ok, no vamos a desobedecer a Dios y dejar de predicar, pero vamos a predicar afuera. Y así encontramos que tenemos poder para decir sí o no, pero muchas veces, si voy a ofender a alguien, tengo que decir, ok, entonces no voy a comer carne, no voy a tener un culto dentro de un local, vamos a estar con el frío afuera o calor afuera, pero vamos a adorar a Dios, pero con respeto a las autoridades, para que nadie diga, esa iglesia no respetaba las autoridades. Y así puede callar la ignorancia de insensatos por ser como libres, pero no usando libertad para pretexto de ser malo, sino como siervos de Dios. Yo tengo libertad para servir a Dios, en negarme a mí mismo, muchos placeres que podría ofender a la gente. Hay muchos, he dicho esta ilustración varias veces, hay muchas ciudades, pueblecitos especialmente, que creen que ciertas actividades de recreo son pecaminosas, porque en su pueblo a lo mejor hacen el aposte para ciertas actividades. Eso, por ejemplo, de miniature golf, o a lo mejor de la bolera. Y la Biblia habla fuerte como un pecado hacer la poste. Y así que dice, bueno, como en nuestra ciudad muchos hacen la poste para bolera, ¿quién va a ganar? O para miniature golf, ¿quién va a ganar? Entonces yo no voy a jugar miniature golf o no voy a hacer la bowling aquí en esta ciudad, porque tiene mala fama para cristianos. Así que no tengo derecho de hacer ejercicio de golf de miniatura sin aposte o bolera sin aposte. Sí, tengo derecho posiblemente, pero si va a causar ofensa, tengo poder para resistir también. Decir, no lo voy a hacer. Y eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Como libres, voy a ser libre para servir a Dios, no libre para pecar contra Dios. Yo tengo libertad para cortarme el pelo como quiero. Yo tengo libertad para vestirme como quiero. Pero si quieres servir a Dios, no tienes libertad, pero muchos no pueden resistir. Jóvenes especialmente. Tengo que vestirme así porque impresiono a los otros jóvenes. Si eres cristiano, tú tienes poder para negarte la impresión de otros jóvenes. Tienes poder de Dios si eres entregado al Señor. Pero si no te entregas al Señor, tú eres débil. Tú tienes que impresionar a los otros jóvenes. Y es lo que pasa con cada uno. Pero, ¿qué más puedo hacer para mostrar mi sumisión? Honrad a todos. No solo gobernadores, pero todos. Voy a tratar a todos. La palabra honrar es la palabra de Timoteo. Viene de Timeo. Es la palabra de dar buen precio. Dar un precio excelente. Dar precio total. Habla de eso con las mujeres en Proverbios, que ella vale mucha plata, muchos diamantes, muchas piedras preciosas. Tu mamá, tu esposa, vale mucho. Honra significa darle el trato que merece, según el valor que tiene. Y delante de Dios tiene gran valor tu esposa, tu mamá, tiene gran valor. Trátale como vaso de cristal. Y si se cae, se rompe. Yo lloré otra semana en la casa. Torpe que soy, ¿verdad? Teníamos una estantería allí con algunos platos bonitos y cosas que eran de los abuelos de mi esposa, y abrí una cortina y froté allí, cayeron. Es que la estantería no estaba bien puesta, ¿verdad? Y entonces se cayó y se rompieron un par de vasos pintados a mano de abuelas y me hizo llorar, ¿verdad? Gracias a Dios mi esposo me dejó vivo después, pero el hecho es que
tengo que tratar esos platos según su valor. No considerar que no valen por nada. Y así más con la esposa. Es la palabra que usa en 1 de Pedro 3, de cómo tratar a tu esposa como vaso más frágil, honrando, dándole Timeo, el valor como algo valoroso. Y entonces, honrar a todos, trata a todos. Dice Filipenses 2:2, trata a otros como mejores de lo que tú eres, mejores que ti mismo. Y así es lo que tenemos que considerar. Ese joven tiene más inteligencia que yo. A lo mejor tengo más fuerza, más experiencia, pero tengo que honrarle, respetarle como un joven. Ese ancianito no tiene el cerebro que tenía antes para pensar claramente, pero tiene mucha experiencia y tengo que tratarle con honor, con el valor que tiene. Honrar no solo mujeres, pero honrar a todos. Filipenses 2:2, considerar todos los otros como mejores que tú en algún sentido. Reconocer que ese campesino a lo mejor no sabe matemáticas y todo lo que tú sabes, pero tú no sabes del campo tanto como él sabe. Tener honor para todos. Amad a los hermanos. Es un amor divino de agape, tener la ayuda de Dios para tratar a otros con amor, consideración, sacrificio, es la idea. De tal manera amó Dios que dio, que sacrificó su Hijo por nosotros. Esposos, sacrificaos para sus esposas si ustedes les aman. Eso es el amor que Dios nos da, especialmente para hermanos. Tengo que amar a Dios con ese amor, tengo que amar a todo el mundo con ese amor, pero especialmente a los hermanos. ¿Usted tiene hermanos físicos? ¿No es más fácil amar a tus amigos que tus hermanos con quienes peleas tanto? Es que tenemos que decir, bueno, Dios me manda a hacer lo que es imposible humanamente. Tratar a otros con amor de Dios, especialmente si son hermanos en la fe. Y a veces con más cerca que se pone a alguien, más les irrita. Y nosotros hemos irritado a Dios mucho. Y Dios nos ama mucho. Y así nosotros debemos decir, no importa cómo otro me trata. El amor es buscar el bienestar de otras personas, aunque no buscan mi bienestar. Hasta buscan mi maldad, mi malicia, mi malestar, ¿verdad? Pero yo tengo que tratar a otros buscando su bienestar sin importar cómo me tratan a mí. Eso es el amor. Dios murió por mí siendo yo pecador. Aleluya. Gracias al Señor. Eso es amor. Cuando muere por los que no lo merecen. Y así especialmente por los más difíciles de amar. Son los que son más cercanos a usted. En la iglesia, sí. Temed a Dios. Si quieres hacer a la gente ver tu respeto a las instituciones, a tu familia, a todos, hacerlo por temor a Dios. Temer a Dios, temer es la palabra de Efesios 5:33. Dice, esposas, ustedes deben respetar. Temer es la palabra. Fobia, la palabra en griego. Deben tener respeto por sus esposos. Trátales con respeto, aunque no merecen respeto. Trátales con respeto. Y esposos, amar con el amor divino a sus esposas, aunque no son amables, amar las esposas. Pero esto es una decisión de usted obedecer o no. Iba a decir eso de someteos al principio de este versículo. Someteos es un verbo en voz mediana de mandato.
Someteos significa nadie te puede someter. Tú tienes que someterte a ti mismo. Muchos jóvenes se casan. Yo voy a someter a mi esposa. No, nunca lo vas a hacer. Nunca. Ya te garantizo eso. Una mujer no la puede someter. Ella puede someterse a sí misma. Puede tomar la decisión. Yo voy a tratarle con respeto a mi esposo. Yo voy a tratar a otros con amor. Yo voy a hacerlo, pero el Señor me ayudará. Pero es su decisión. Y es tu decisión y mi decisión si vamos a someternos a las autoridades aquí. Si vamos a amar a los hermanos. Si vamos a honrar a otros. Eso es mi decisión, buscar la ayuda del Señor para hacerlo. Nadie me puede forzar y Dios no quiere forzarme. Porque Dios no quiere un robot. Dios quiere uno que ofrece su amor, que ofrece su sumisión, que ofrece todo. Y entonces, para enfatizarlo otra vez, honrad a Nerón. Así era el rey en aquel día. Un rey homosexual que mató a su esposa, su hermano, algunos amantes por allí, su hijo. Un rey que puso cristianos empapándolos con brea, con petróleo, y entonces los puso como estacas en camino al templo para su cumpleaños, y en vez de tener velas de cera, tenía cristianos y los prendió en fuego para tener una columna de cristianos quemados para su cumpleaños. Honrad a Nerón, el que iba a quitar la cabeza, quitó la cabeza posiblemente con César, ¿verdad? De Pablo. Honrar personas así. Ellos valen en los ojos de Dios para algo. Honrar, temer. Darles el valor que Dios asigna a ellos. Es que les digo la verdad, hay muchos políticos, comenzando en nuestra ciudad. El martes en Antioch tiene una junta de los políticos de Antioch para cambiar todo el sistema político de Antioch, porque el alcalde de Antioch le llaman un pequeño dictador, ¿verdad? Y hacen muchas cosas que no son correctas. Pero de cualquier manera van a tratar de cambiar la política. Pero él es el alcalde. El gobernador de California no es mi favorito, pero es el gobernador de California. Presidente de los Estados Unidos no es mi favorito, vicepresidente menos, pero es mi presidente y vicepresidente es para nosotros. Si vienen, les hablo con respeto, con honra. Si piden impuestos, les pago impuestos con respeto, con honra. A lo mejor es lo más difícil de todo, digo. Me cuesta honrar a Nerón. Cristo habló de Herodes y dice esta zorra, ¿verdad? El hecho es que tenemos que reconocer que no es fácil, pero si Dios puso a alguien en su posición, tengo que de alguna manera mostrarles honor. No voy a tirarles cosas en su cara, voy a hablarles con respeto cuando hablo con ellos. Me voy a quejar de sus ideas, pero no, ¿verdad?, dañarles a ellos personalmente. Tengo que tener oraciones por ellos. Señor, salva sus almas, guía sus mentes. Y así es que no tengo que obedecerlos en todo. Si dice no prediques, pero tengo que someterme a la prisión. Si tengo que obedecer a Dios primero y me manda a la prisión, tendría que hacer eso. Tengo libertad para hablarles más duro
en la cara, pero me abstengo de eso, ¿verdad? Para hablarles con el olor que merecen para la gloria del Señor. La próxima cosa, entonces, criados, estar sujetos con respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y amables, sino también a los difíciles de soportar, ya hablando de tu jefe. En el trabajo, lo mismo. Porque esto merece aprobación. Si alguno, por causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, usted ha tenido un jefe que le trató injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y los soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufréis y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Así que tengo que soportar hasta cuando me maltratan, tanto como cuando me tratan bien. Y eso da gloria a Dios. Cuando no solo con algún político, pero con mi jefe, mi maestro en la escuela. Es difícil mostrar honor a los malos. Algunos merecen castigo, hasta mis jefes posiblemente. Pero el hecho es que Dios dice, si tú quieres callar la ignorancia de desobedientes, de críticos, tú tienes que hasta tratar a tus jefes con ese respeto y esa honra que a lo mejor les ganas al Señor. No terminé el capítulo, pero llegué a lo que quería de las 4 cosas. Hay una cosa más y con eso llega a cómo poder hacer eso. ¿Cómo puedo cumplir con este llamado de ser como Cristo? Versículo 20, para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo que sigáis en sus pisadas. ¿Y a dónde se guiaron las pisadas de Cristo en esta ocasión? A la cruz del Calvario. Seguir sus pisadas y se me lleva a la crucifixión y la maledicencia de la gente. Seguir sus pisadas, aunque te llevan a morir con Cristo, morir por Cristo, ser crucificado a ti mismo. ¿Cómo puedo hacer eso? Eso es versículos 21 al 25. Así que si recuerdo este sermón la próxima vez que vengo, no sé si será en julio, entonces seguimos allí en versículo 21. De pie, por favor. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.